Siguiente punto. Este es un punto un poco curioso, que es el paréntesis. Es lo que en teatro también se les llama acotaciones. En el teatro se utiliza mucho, muchísimo, pero en cine tratamos de que prácticamente no se use y que todo lo que tenga que ir en una acotación vaya implícito en el diálogo o esté presente en las descripciones. La acotación se escribe entre paréntesis, todo en minúscula, otra vez alineado hacia la izquierda, pero con menos alineación de centrado, digamos, ¿no? Más hacia la izquierda que el propio nombre. En las acotaciones se puede poner cosas como mira a o baja los ojos, baja la mirada, cosas así. Pero usualmente lo que decía, es preferible no utilizarlo y dejarlo en la actuación, porque las acotaciones son sugerencias para el actor. Ya que dije mira a, voy a ir un segundo sobre eso, voy a volver otra vez un segundo sobre las descripciones. Las descripciones pueden ir entre medio de cada uno de de cada uno de los diálogos, describiendo acciones de los personajes. Los personajes no ven, los personajes miran. Esto es importante porque la vista tiene un, no tiene dirección, tiene un campo amplio de visión. Yo estoy mirando en este momento a ustedes a cámara, pero yo puedo ver cómo muevo estos dedos. Entonces eso es la vista. Sin embargo, la mirada sí que tiene dirección. Yo ahora estoy mirando directamente a cámara, no estoy viendo directamente a cámara. Estoy viendo todo lo que hay detrás de la cámara. Pero sí que estoy mirando directamente a cámara. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Nunca se utiliza la palabra ver, nunca se utiliza la palabra oír. No, los personajes no oyen, reaccionan a lo que oyen. Si alguien golpea la puerta, nuestro personaje caminará hacia la puerta y abrirá. Aquí voy a hacer una salvedad porque sí que podemos utilizar una onomatopeya, como un toc toc. Y si decidimos utilizar una onomatopeya, es todo en mayúscula. O un bang, si queremos simular, o un disparo o un portazo. Siempre en mayúscula, con sus símbolos de admiración. Bang. Este tipo de cosas son importantes. Vuelvo otra vez sobre lo mismo. Esto que yo estoy diciendo son reglas. Reglas que si bien no se pueden romper, se pueden doblar un poco como lo que acabo de explicar. Entonces, vuelvo otra vez sobre los paréntesis. Los paréntesis no son más que referencias a los actores para que tengan como elementos de trabajo. Lo siguiente que tenemos es el diálogo. Aquí sí que hay pocas reglas. Uno habla como habla. Y lo más interesante a la hora de guionizar es que nuestros personajes tienen que tener una entidad propia. Tienen que tener una forma de hablar que sea propia de ellos y de ningún otro personaje más. Cuando recién se está empezando a escribir guiones, la parte más difícil que hay siempre es ponerse en los zapatos de otro. Porque eso es lo que hacemos cuando escribimos un guión, ponernos en los zapatos de otra persona. Y lo que es peor, un guionista se tiene que poner en los zapatos de otras personas, de muchas personas, tantas como estén en el guión. Esto es importante porque a la hora de hablar, un personaje está condicionado por muchas cosas, por condiciones físicas, por condiciones sociales, por muchas cosas está condicionado la manera de hablar. No es lo mismo un arquitecto que pueda ser un taxista o que pueda ser
un albañil. La terminología que van a utilizar no es la misma. No estoy desmereciendo una sobre la otra, sino que simplemente son diferentes. ¿Por qué? Porque hay un nivel educativo diferente, porque hay un nivel social diferente o porque hay aspiraciones diferentes. Yo no digo que no podamos tener un albañil que hable como un arquitecto. Claro que lo podemos tener. Por alguna razón tenemos que tenerlo. Si no, tendremos que darle las características que corresponda a cada uno de los personajes al hablar. No habla de la misma manera una persona negra que una persona blanca. Parece mentira, o sea, a simple vista es una estupidez, pero es verdad. Entonces, todo este tipo de análisis, por muy quizás ofensivos que puedan terminar pareciendo, son análisis que tenemos que hacer como guionistas para ver hacia dónde llevamos nuestros personajes y qué queremos contar con estos personajes. Vuelvo otra vez sobre el tema diálogo. El diálogo no tiene una regla en concreto. La única regla que tiene es que es alineado a la izquierda otra vez, más a la izquierda que los paréntesis, y tienen una alineación concreta. Vuelvo otra vez a recomendar la utilización de software de escritura de guión. El software de escritura de guión, esto también lo hace solo. Llegado hasta aquí, prácticamente he tocado todas las partes que tienen que ver con la escritura de guión. Voy a hacer dos salvedades. Primero, última de las partes que nombré antes, que es las transiciones. Las transiciones se alinean a la derecha y se escriben todo en mayúscula. A veces, por alguna razón, querremos utilizar una transición como funde a, puede ser negro, rojo, verde, el color que se nos ocurra. Corta a, si solo ponemos corta a, significa que es un corte abrupto hacia la próxima escena. Este tipo de elemento, como es la transición, es una sugerencia para el editor de la película, para el montador de la película. Le estamos diciendo que queremos que corte así o que funda de tal manera. Otra cosa es que después el editor haga lo que dice el guión, o haga lo que quiera, o haga lo que el director dice. Aquí voy a decir una frase que la dijo Sam Peckinpah, que es: un guión se escribe 3 veces. Cuando se escribe, cuando se rueda y cuando se monta. O sea, esas 3 veces. Usualmente, si nosotros solo nos limitamos a escribir un guión, en Hollywood dicen que a la hora de estrenar la película, solo el 33% del guión llega a la pantalla. En Europa no es tan así. En Europa no es tan industrial el cine, es más, más de autor. Entonces, casi siempre, no la mayoría de las veces, pero casi siempre el guionista y el director casi siempre comparten o el crédito o son el mismo. Voy a hacer ahora un inciso en toda esta charla para comentar algo y que me preguntan cada 2x3, que es cómo se escribe un flashback. Bien, un flashback sucede en pasado, o un flash forward sucede en el futuro. Hay una sola manera de escribirlo, y como ya dije en un principio, un guión se escribe en presente. El flashback también se escribe en presente. Por la misma razón, porque estamos sentados viendo lo que sucede en pantalla. En ese momento estamos viendo, aunque la acción que estamos viendo suceda en el pasado o suceda en el futuro. Flashbacks, hay varios tipos. Está el flashback
tradicional, el que retrocede en el tiempo. Está el flashback presencial, que es un flashback que dentro de la misma escena sucede el flashback sin que la cámara corte. Por ejemplo, que un personaje esté recordando que ha asesinado a alguien, la cámara se mueve, se ve el asesinado y vuelve otra vez al sitio. Eso ha sido un flashback, si es que el muerto no está ahí realmente. Si está ahí, eso no es flashback ni nada. Y eso tiene una manera de indicarse, que es alineado, como una descripción, alineado todo a la izquierda, diciendo flashback, todo en mayúscula. O inclusive podemos poner comienza flashback. Una vez que termina el flashback, todo escrito en presente, ponemos termina flashback. Todo en mayúscula otra vez, alineado a la izquierda. Bueno, alineado a la izquierda. Esa es una manera de escribirlo. Bueno, esa es la única manera de escribirlo. Otra manera de escribirlo sería saltando de escena y poniendo siempre a izquierda una fecha que sea anterior a el momento en el que está sucediendo la película. Entonces ahí no nos haría falta indicar si es un flashback o no es un flashback. Ya el director entenderá que eso hay que tratarlo de una manera diferente, ya sea porque el director tome la decisión de tratarlo de una manera diferente desde el lenguaje audiovisual, o el editor decida editarlo diferente porque se trata de un flashback. Otro flashback es el flashback sonoro. El flashback sonoro es cuando un personaje está hablando sobre algo y de repente en el sonido se escucha o disparos o un grito, algo que tiene que ver con la memoria del personaje y que está hablando. En ese momento hacemos lo mismo. Comienza flashback, descripción sonora, o sea, bang, bang, los disparos retumbaron en las paredes del banco. Aquí, y luego termina flashback. Aquí es curioso porque el director o el editor pueden tomar la decisión de filmarlo en lugar de hacerlo sonoro, o al revés, de algo que nosotros pretendíamos filmado, que tanto el director como el editor puedan tomar la decisión de hacerlo sonoro. Estos son todos los tipos de flashbacks, supongo que habrá más, pero son los que se me vienen a la cabeza ahora. Bien, y así pasamos a la última descripción de una escena. Como dije al principio, en una escena tiene que empezar y terminar por una descripción. Ahora voy a hacer algunas aclaraciones ya para ir terminando sobre la escritura técnica de guión. Hay que saber diferenciar entre secuencia y escena. Usualmente se tiende a confundir una cosa con la otra porque viene que en el guión estadounidense, hollywoodense, no se utiliza la palabra escena, se utiliza siempre la palabra secuencia. Para cada una de las escenas se utiliza la palabra secuencia. Aquí en Europa es más, está más difundido utilizar escenas y secuencias. Una secuencia está compuesta por escenas. Una secuencia puede estar compuesta por 1, 2, 3, 4 o 10 escenas. Una secuencia tiene que tener su propio comienzo, desarrollo y final para que la película vaya avanzando. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es como vamos a ir estructurando
nuestro guión, secuencia a secuencia, escena por escena, construyendo cada una de las secuencias que van a ir construyendo ese guión hasta llegar a la palabra fin. Eso es una de las cosas que quería aclarar. Y otra de las cosas que siempre recomiendo a los guionistas, sobre todo a los guionistas noveles, porque los otros ya están acostumbrados a que así sea. Una de las cosas que siempre recomiendo es que un guión se escribe estando solo. Eso es verdad, uno escribe solo. Pero una vez que llegó por primera vez a la palabra fin, un guión tiene que ser leído por más gente. 3, 4 personas. Digamos los que le vamos a llamar el lector cero. El lector que por primera vez se va a enfrentar a nuestra historia. Tiene que ser una persona de nuestra confianza. Alguien, no me refiero a confianza en cuanto a familiar, o alguien en quien confiemos de su criterio. Alguien que digamos, esta persona quiero que me dé su opinión sobre lo que aquí acabo de escribir. Por ejemplo, si la historia que has escrito es una historia de terror, no vale que se lo des a alguien que no le gusta el cine de terror, porque todo lo que te va a decir, lo más probable es que no te sirva. Tienes que buscar a ese lector cero para cada una de las historias que quieras escribir. Porque cuanto más pulido y más trabajado tengas el guión, más posibilidades tienes de que lo que has escrito se refleje en pantalla. Que no pase, como ya dije antes, que solo el 33% llega a la pantalla. Esto sucede. Ayer estaba viendo una serie de televisión donde un productor de cine le decía a un escritor que solo había comprado el libro por el título, ¿no? El título era tan bueno que dijo, yo quiero usar este título, entonces yo tengo que comprar el libro, tengo que comprar los derechos de este libro para poder utilizar ese título. Después ya haré con esa historia lo que yo quiera, porque lo único que quiero es comprar el título. Son cosas que suceden. La escritura de guiones a veces es muy ingrata. Es muy grata y muy ingrata. Sobre todo porque se invierte mucho tiempo para algo que a veces puede no llegar a ningún lado. Entonces, hay una cosa que siempre recomiendo. Si se van a sentar a escribir, háganlo por ustedes mismos. No lo hagan por alguien más. Como no escriban pensando en que eso se va a vender. No tiene nada que ver con que no intenten venderlo. Tiene que ver con que sean sinceros con ustedes mismos. Con que ustedes crean en lo que están escribiendo. Esto es muy importante, porque a la hora de haber llegado a la palabra fin, a lo que se enfrenta el guionista, una vez que ha vendido esa historia, esa película que tiene sobre papel, es que el que compre ese guión, ya sea un productor, ya sea un director, va a hacer con él lo que quiera, porque tendrá sus derechos para hacer lo que quiera. Ese guión deja de ser del guionista para pasar a ser del productor o para pasar a ser del director. Hay directores que no hablan con los guionistas. Hay productores que no hablan con los guionistas una vez que han comprado el guión. Hay otros que sí, que comparten, que charlan y que encuentran ese punto medio. Pero usualmente así es como se maneja. Y lo mismo pasa a la hora de la edición. A mí me ha pasado escribir un guión, llegar a ver la historia en la pantalla y enojarme. Muchísimo, porque no hicieron nada. Bueno, había algunas cosas, pero las cosas más importantes, o por lo menos las que yo consideraba más importantes, allí no las vi. Entonces me dio pena que el producto terminara como terminó. De ahí en adelante fue que dije, bueno, pocas veces venderé un guión si no lo dirijo yo. Que esa es otra posibilidad.
Y luego está el editor. El editor es una tercera interpretación sobre la historia que nosotros tenemos. Primero tenemos la nuestra, luego está la del director o el productor, y por tercero tenemos la del editor. Son estas tres visiones diferentes las que pueden terminar arruinando por completo una muy buena historia que tenemos escrita en la cabeza. Bueno, hasta aquí y todo lo que tenía para contar. Para los que quieran seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar por YouTube o en Facebook como El Guionista Errante. Allí comparto muchísimas más cosas sobre la escritura de guión. Y bueno, volver a agradecer a Muna Benamani y a la Embajada Española en Argel y al Instituto Cervantes en Argel. Sin más, muchas gracias por haber asistido.